La voz que llama desde la grieta. La cámara se desliza por un pueblo antiguo, calles de polvo, puertas que crujen y, sobre todo, voces que murmuran. Sobre ese murmullo, una voz se eleva. ¡Ayuda, oh Señor! No es solo una plegaria, es una fisura en la confianza comunitaria. El narrador describe la atmósfera con luz dorada de atardecer. Rostros cansados, manos vacías, miradas que buscan refugio. Se escucha, en off, la primera línea del salmo como si fuera un latido. Las sensaciones de urgencia y desamparo, pero también de expectativa. La escena termina con un primer plano de labios que pronuncian promesas vacías y una sombra que se desplaza por detrás, símbolo de la falsedad. El encabezamiento, una nota musical y un nombre. Sobre un pergamino iluminado aparece el encabezamiento original. Según Sheminit, un salmo de David. La cámara enfoca la palabra Sheminit y el narrador explica con voz baja que ese término sugiere una indicación musical, la octava, un tono o modo para cantar el salmo. Una huella que recuerda que estas palabras no nacieron para quedarse en la soledad, sino para ser cantadas y escuchadas en comunidad. La imagen se funde con instrumentos de cuerda antiguos, manos afinando y un monje que entona el texto. Contexto histórico, tiempo de reyes y de grietas sociales. Volvemos siglos atrás. La cámara sobrevuela colinas y una ciudad que late como capital. El narrador sitúa la posible época del autor. La tradición señala al rey David, figura central alrededor del año 1000 a.C., y pinta el paisaje político, tribus que se consolidan, corte real, luchas internas y la tensión entre honradez pública y maquinaciones privadas. En ese espacio, el salmista alza la queja. No es solo un lamento personal, sino una denuncia social. La escena mezcla mapas dibujados a mano con recreaciones de cámaras y conversaciones de palacio, cerrando con una frase: cuando el lenguaje se descompone, la confianza en la comunidad se deshace. La epidemia de las palabras suaves. La cámara entra en interiores privados, mesas de mercado, plazas, bocas que sonríen con veneno. El narrador detalla imágenes de hipocresía, tratos sellados con un apretón de manos mientras la mirada calcula la ventaja. Se escuchan frases del salmo que describen labios aduladores y lenguas que presumen. Aquí, la textura del sonido es clave, ecos, reverberaciones que aumentan la sensación de falsedad. Un breve diálogo dramatizado muestra a un comerciante prometiendo ayuda que nunca llegó, ilustrando cómo las palabras pueden ser armas. La música subraya la tensión, un violín que tiembla, una nota que no resuelve. La promesa del defensor, el Dios que escucha. Tras la corrosión del lenguaje humano, el salmo cambia de plano. No es solo denuncia, hay una respuesta divina. El narrador describe la voz que emerge desde la quietud, como si el cielo se abriera. Yo me levantaré, dice el Señor, y pondré al pobre en la seguridad que anhela. La cámara alterna entre la inmensidad del cielo y la intimidad de una casa humilde. Este contraste visual subraya la promesa de intervención, no una venganza explosiva, sino una protección decidida. La escena cierra en silencio expectante, como antes de una tormenta que trae alivio. Música y transmisión. La marcha hacia el mundo helenístico. El texto se desplaza en el tiempo. La cámara muestra manos copiando letras, traductores en bibliotecas de piedra y la llegada del salmo a nuevos idiomas y culturas. Aquí entra el gran momento de la traducción al griego, la llamada Septuaginta, realizada en comunidades judías de Alejandría en los siglos anteriores a Cristo. El salmo deja su lengua madre y recorre el Mediterráneo. El narrador sugiere cómo la música, esa indicación Sheminit, viaja también. Melodías adaptadas, modos nuevos, el salmo cambiando de timbre según la piel que lo canta. Manuscritos y monocromos. La Edad Media lo hace visual. En claustros medievales, el salmo respira en páginas iluminadas. La cámara se demora en filigranas, en iniciales que explotan en color,
en Monjes que cantan al alba. El narrador describe cómo las palabras adquieren un cuerpo físico. El texto es conservado, recitado en oficios religiosos y se convierte en un faro para comunidades golpeadas por la injusticia. La escena muestra la tensión entre la belleza artística del manuscrito y la dureza de las realidades sociales que motivaron el Salmo originalmente. Rupturas y traducciones, la Reforma y la voz del pueblo. La cámara recorre plazas europeas del siglo XVI y muestra tabernarios, impresos y sermones en lengua vernácula. El narrador narra el salto del salmo del latín y del griego hacia lenguas que la gente entiende. La palabra ya no es patrimonio exclusivo de los sacerdotes, se comparte en plazas y hogares. Se insinúa el conflicto. Con la difusión, también surgen lecturas diversas, interpretaciones encontradas, y el texto se convierte en arma retórica en debates teológicos. Los pobres y la promesa, rostros que esperan. Volvemos a lo íntimo. Rostros contemporáneos, una madre, un anciano, un joven, que leen, recitan y encuentran consuelo en la promesa de seguridad. El narrador traza puentes visuales entre el salmista original y quienes hoy lo emplean en comunidades marginadas. La cámara se acerca a manos que sostienen una Biblia, al labio que murmura. El salmo no es reliquia, es herramienta. Diálogos breves de personas reales muestran cómo la petición por justicia y la confianza en la intervención divina siguen vigentes. El contraste final vuelve al principio del Salmo 1. El foco está en la frase, las palabras del Señor son palabras puras como plata refinada. El montaje pone el contrapunto entre el texto sagrado limpio y una secuencia sonora de voces humanas aduladoras. La mentira se desgasta, pero la promesa divina resiste la corrosión. El narrador reflexiona sobre el valor de la pureza textual y su capacidad para sostener a los vulnerables. Crisis textual, variantes, interpretaciones y la pregunta de hoy. La cámara entra a un laboratorio textual, microscopios sobre pergaminos, notas críticas, manos que comparan variantes. El narrador plantea un dilema moderno. ¿Cómo mantener la pureza del mensaje cuando hay traducciones, ediciones y lecturas contrapuestas? Se insinúa que la historia del Salmo es también historia de su transmisión y de las decisiones humanas que modelaron su lectura. Aún así, su centro moral, la denuncia de la falsedad y la promesa divina permanecen reconocibles. Aquí se escucha, en susurro, el verso que compara la palabra divina con la plata refinada, recordando la parábola del salmista. Cierre del episodio con cliffhanger. La cámara retrocede desde el laboratorio textual hasta un horizonte donde el sol pinta la ciudad. El narrador, más íntimo, susurra. Hemos visto el nacimiento, la voz, la transmisión y la lucha del Salmo 12. Pero su viaje no termina aquí. La imagen se detiene en una página arrancada a medias, donde letras invisibles parecen formarse. Una voz en off, apenas audible, pronuncia una nueva pregunta. ¿Qué ocurre cuando las palabras de los hombres intentan reescribir la promesa de Dios? Imaginando que se abre. Texto. Amén.